Y todos los compartiendo esta sala de Zoom y a todos los que nos ven a través de la página de Facebook de Orizaba Valle Pastores. Sean bienvenidos a este Maratón Bíblico 66 y definitivamente es un gusto el poder compartir esta palabra, es una bendición y me toca hablar sobre el libro del profeta Ageo. Bien, un escritor escribió lo siguiente: pocos profetas han logrado como Ageo meter o poner tanto sentido común espiritual en un espacio tan breve. Y definitivamente el libro de Ageo consta solamente de 2 capítulos. El libro de Ageo es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, después de Abdías. La fecha en la que se escribió fue en el año 520 a.C., el año segundo del reinado de Darío, históricamente conocido como Darío I. Quiero hablar un poquito acerca del autor, decir de Ageo, ya que la Biblia poco nos habla de Ageo, poco se conoce sobre este personaje, sobre este profeta. Ageo significa festivo o nacido en día festivo. Recordemos que para los judíos los nombres están cargados de profundo significado. Ellos le ponen el nombre a sus hijos por los eventos, están relacionados con algún evento en sus vidas. Y precisamente es posible que el profeta Ageo naciese en el día de una fiesta judía, ya que su nombre significa festivo, como ya lo mencionamos. Aparte de esto, es el único personaje bíblico con este nombre, con el nombre de Ageo. Ageo es el primero de los 3 profetas que ministraron después de volver del cautiverio en Babilonia, juntamente con Zacarías y Malaquías, los cuales son llamados los profetas post-exilio. Recordemos que hay otros profetas como Daniel, como Jeremías, que son los profetas del exilio. Pues estos profetas, que son los profetas menores, son conocidos como los profetas, específicamente lo que es Ageo, Zacarías y Malaquías, como los profetas post-exilio. El sacerdote Esdras en su libro cita al profeta Ageo. En el capítulo 5, versículo 1, hay 2 pasajes, 2 versículos donde cita específicamente al profeta Ageo, lo cual esto le da más credibilidad, le da más realce, es decir, lo respalda la misma Biblia en ese sentido. En el capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. En el capítulo 6, 14, también vemos otra referencia con respecto al profeta Ageo. Dice así: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Ahora bien, como ya lo mencionamos, nuestro conocimiento de la vida del profeta es muy escaso. En la Biblia poco se habla de la vida de este profeta llamado Ageo, por alguna razón. Pero esto nos señala la importancia del mensaje del Señor, del mensaje del Dios eterno que comisionó en este caso al profeta. Y lo importante de esto no es tanto la vida del profeta, sino el mensaje que el Señor tiene que darle a su pueblo. Esto en contraste con la tendencia moderna de dar la gloria al predicador. ¿Cuántos predicadores muchas veces quieren que su nombre sea reconocido? Quieren tener fama, pero esto no debe ser así. Aquí lo importante es el mensaje y toda la gloria debe ser solamente para Dios. Lo importante es el mensaje. Dios escogió a sus profetas, ellos fueron inspirados por Dios para dar la palabra, pero el que se debe llevar toda la gloria es el Dios eterno. Bien, continuamos hablando sobre este libro de Ageo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Son 2 capítulos breves, pero con un contenido muy importante. Como todos los demás libros de la Biblia, ¿qué podemos decir de Ageo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido del libro de Ageo? El mensaje es sencillo: construir el templo, construir aquel templo, porque recordemos que el destinatario
pues obviamente, como lo dice el versículo 1, los destinatarios son Zorobabel y Josué. Dice el versículo 1. Aquí nos dice que vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Se nos menciona que Zorobabel era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa del Señor exilio. Habían estado mucho tiempo exiliados, pero cuando este remanente regresa, cuando vuelve de la cautividad a su tierra, ellos no pusieron inmediatamente, no se preocuparon por inmediatamente reconstruir la casa de Dios, como había sido dicho por los profetas de Dios, sino que ellos dejaron pasar mucho tiempo, por lo cual habían caído en una negligencia, en ese sentido, ¿verdad? En una negligencia espiritual. El remanente que había vuelto de la cautividad, cuando vuelve a su tierra, para reconstruir ese templo tan importante para ellos, porque el primer templo había sido derribado, abandonaron el trabajo que el Señor les había encomendado durante 16 años, por lo cual Ageo recibe esta comisión. Por eso es que él recibe esta palabra de Dios directamente, como lo dice el versículo 1, fue palabra directamente de Jehová al profeta Ageo para que él le dé a su vez esta palabra a Zorobabel y también al sacerdote Josué. Y bien, ellos habían abandonado, como ya lo dijimos, este trabajo de edificar el templo, por lo cual Ageo, hermanos, lo que hace es exhortar al pueblo, exhortarlos para que ellos pongan manos a la obra, para que ellos se activen, para que ellos empiecen a trabajar, porque cómo era posible que ellos estuvieran viviendo ya muy cómodamente en sus casas, mientras que la casa del Señor estaba desierta, como lo dicen los versículos posteriores más adelante, que es precisamente el versículo 4, que dice, es para vosotros, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y algo muy interesante es que esta palabra meditad en vuestros caminos es una constante en este libro. Aparece por lo menos 5 veces esta palabra, mediten sobre sus caminos, meditad sobre vuestros caminos. Y es lo que el Señor también nos está diciendo a nosotros, al pueblo del Señor, en esta hora, mediten en sus caminos. Es muy importante entender esto, que también, hermanos, que los judíos precisamente, Ageo les hace esta exhortación porque ellos habían caído en un letargo espiritual y él les dice que pongan manos a la obra. También Ageo extiende su mensaje hasta incluir de manera breve el juicio de las naciones. Eso lo vemos ya en el capítulo 2. Juicio para las naciones, que vendrían las naciones impías, aquellos que no han querido nada con el Señor. Como también se nos habla en la parte final de la gloria futura del pueblo de Dios. Hay promesas muy hermosas en este libro con respecto a que cuando ellos edificaran el templo, la gloria postrera iba a ser mejor, iba a ser mayor que la gloria primera. ¿Cuáles son los versículos claves de cuál es el versículo o los versículos claves de este libro? Bueno, pues yo encontré varios. Los estudiosos dicen que es el versículo clave se encuentra en el capítulo 1, versículos 5 y 6, el cual voy a dar lectura. También quiero compartir otros versículos que resaltan, que no puedo decir más importantes, porque toda la Biblia es muy importante, sino los versículos que cobran mayor relevancia, que son importantes, que son esenciales en este libro. Dice el versículo 5 y 6 del capítulo 1. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad
y seré glorificado, así ha dicho el Señor. Esto es muy importante. Decimos que hay un llamado al pueblo a edificar la casa de Dios, a que no se detengan ahí, a que no estén en ese letargo espiritual, sino que ellos pongan acción, que ellos suban al monte por madera, por lo necesario, y que ellos comiencen a edificar la casa de Dios, pero que ellos mediten sobre sus caminos también. Estos son algunos de los versículos clave dentro de este libro. Otro de los versículos clave también lo encontramos en el capítulo 2, versículo 4 y 5, que dice de la siguiente manera: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y esto es hermoso, es maravilloso para alguien que ha tenido un grande desafío, porque el desafío de ellos era reconstruir la casa del Señor, pero para ello ellos necesitaban promesas que los desafiaran, promesas que los ayudaran a confiar en ese desafío. Sin duda esto era un desafío muy grande para ellos. Por eso es que ellos necesitan promesas alentadoras, promesas que solamente pueden venir del Señor Todopoderoso. Por eso aquí constantemente el Señor se revela como Jehová o como el Eterno, el Señor de los ejércitos. Bendito sea el Señor, porque esto es algo maravilloso para quien tiene una gran labor. Otro de los versículos clave también aquí, y que es uno de mis favoritos, es el versículo 8 del capítulo 2, que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es hermoso y maravilloso, porque el Señor, cuando manda a hacer un trabajo, como dijo alguien, si el Señor te ha dado un trabajo, Él también te dará las herramientas. Y es hermoso y maravilloso ver cómo el Señor promete su provisión para que le hagan su casa. Él les recuerda que Él es el dueño del oro y de la plata. Así que si tú tienes un trabajo, si Dios te ha encomendado a hacer algo, Él te proveerá, Él te dará lo necesario para hacer su obra. El Señor hace un desafío a su pueblo a trabajar y edificar su casa, en este caso el templo, pero también hay promesas de sustento y provisión. Yo estoy con vosotros, según el pacto. Como lo hice cuando salieron de Egipto, Él también está presente en cada acción que su pueblo lleva a cabo. Mío es el oro y mío la plata. Nos recuerda que Él es el dueño de todas las cosas y que Él proveerá, como dijo Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Pero algo, como decíamos, muy constante en este libro es meditar en vuestro corazón. Esto lo vemos en el capítulo 2:15, capítulo 2:18, meditad pues en vuestro corazón. ¿Cuál ha sido tu actitud hasta ahora si Dios te ha dado un trabajo? ¿Has estado posponiendo todo? ¿Estás en un letargo espiritual? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Asumes tu responsabilidad? ¿Asumes tu compromiso? El Señor, si te encargó algo, Él sabe que tú lo puedes hacer. Dijo alguien, el Señor hace cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Concluyo. El Señor nos ha llamado a hacer su obra. El Señor nos ha llamado a trabajar. Tal vez hoy no a construir un templo, aunque algunos en el ministerio lo hacemos, ¿verdad? Literalmente hablando, un edificio, un lugar donde congregarnos. Pero ahora el templo somos usted y yo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está en ruina? ¿Está destruida? ¿La hemos descuidado? Es momento de reconstruir esas murallas. Es momento de edificar, de volver a edificar. Tal vez has descuidado ese trabajo espiritual que Dios te ha dado. Tal vez en un área de tu ministerio tú has descuidado, tú como como sacerdote, tú como ministro del Señor, has descuidado algún área de tu ministerio. El Señor te dice en esta hora: levántate, esfuérzate, trabaja, haz la obra que el Señor te ha llamado a hacer y Él te sustentará. No estés en el letargo espiritual. Hoy el Señor te dice: levántate, medita sobre vuestros caminos, meditar, haz una pausa, reflexiona. ¿Cómo ha sido tu proceder durante este tiempo en los caminos del Señor? Tal vez has querido hacer las cosas a tu manera, a tu modo, en tus fuerzas.
Tal vez, ¿verdad? Esto no te ha traído buenos resultados. Siembras mucho y recoges poco. Trabajas mucho, no ves resultados, porque tal vez lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero si lo haces en la voluntad de Dios y confiado en el poder de Dios, en Jehová de los ejércitos, tú lo puedes lograr. Tú saldrás victorioso, porque además de que el Señor te ha encomendado la tarea, Él te dice: yo soy tu proveedor. Mío es el oro y mío es la plata. Subid al monte significa, ¿verdad? Subir al monte de la santidad. Busca la presencia de Dios y obtendrás los recursos necesarios. El Señor te dice: esfuérzate. El Señor te dice: yo he preparado provisión para la obra que te he encomendado. El Señor te dice: esfuérzate. Yo haré el resto. Mío es el oro y mía es la plata. Qué hermosa promesa. Esto es maravilloso, porque además de esto, el Señor nos promete que la gloria postrera será mayor que la primera. Tal vez en tu ministerio las cosas no pintan bien, las cosas no han sido las que tú esperabas, pero el Señor dice que si tú trabajas para Él, la gloria postrera será mayor que la primera. Y además hay una frase que me gusta, que está en el versículo 2:23. Dice: que Él escogió a Geo. El versículo 2:19 dice: más de este día os bendeciré. Desde este día, si ellos, cuando ya el Señor sabía que ellos iban a estar determinados para trabajar, el Señor le dice: desde este día los bendeciré. Él quiere bendecirte. Así que, amado hermano y hermana, este es el mensaje en esta hora. Edifica al Señor, trabaja para su obra y el Señor hará el resto. Dios les bendiga.